Todos y cada uno de nosotros hemos de tener un propósito en la vida, algo con lo que vibremos y con lo que encontremos el sentido de nuestros días. Levantarnos cada mañana sin un propósito puede llevarnos a una convivencia cargada de soledad y sin sentido, que en muchas ocasiones puede traducirse en una depresión más profunda. Es probable que nos encontremos ante situaciones o contextos en los que no sepamos qué propósito es aquel que nos mueve por dentro y por fuera. A veces porque no nos hemos dado el espacio y el tiempo para averiguarlo, y otras porque sentimos que nada en la vida nos motiva. No hablo de grandes sueños, de grandes metas, incluso estas pueden ser diminutas. Pero lo que sí tengo claro es que algo hemos de encontrar. Con algo nos hemos de identificar, que nos empuje con fuerza a querer comernos del mundo. Los diferentes caminos y posibilidades que se encuentren ahí fuera. Conectar con el propio propósito nos energiza, nos aporta valor, nos aporta fe y nos aporta alegría, salud, bienestar. Nos conecta con una parte de nosotros única, que nos permite identificarnos, diferenciarnos del resto y que además ayuda a unir lo que pensamos con lo que sentimos. Nos lleva a la acción en línea recta. Hace poco vi un documental en Netflix que se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules, que me llamó mucho la atención y va relacionado con todo esto. En este maravilloso documental, Dan Wedner, que es el protagonista, descubre 5 comunidades únicas alrededor de todo el mundo donde se encuentra la gente que vive vidas extraordinariamente largas y vibrantes. Desde hace décadas, Dan Wedner, de 63 años, se ha dedicado a investigar las llamadas zonas azules, que son lugares caracterizados por la longevidad de sus habitantes, lugares donde existen una mayor concentración de centenarios. Dan es fundador de Blue Zones, una organización que permite a los habitantes de Estados Unidos tener vidas más largas y más saludables. Este es su eje de estudio y su misión o su propósito. Los 5 puntos donde Dan encuentra que hay personas más centenarias, es decir, esas zonas azules, son Nuoro en Cerdeña, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, la península de Nicoya en Costa Rica y Icaria, la isla griega. Cuando hace referencia a las personas más longevas, Dan no solo se refiere al nivel de edad, sino que además se refiere a la manera saludable en la que alcanzan esos 100 años. Seguro que alguna vez te has cruzado con alguna persona por la calle o conoces o has conocido a alguien que te ha hecho pensar, oye, pero ¿cuál es tu secreto para estar tan bien a tu edad? Eso es lo que hace Dan. Investiga si realmente existe un secreto o una pócima para vivir más y mejor. Con su estudio comprobó que había algo en común en todos esos lugares donde vio que la esperanza de vida era más elevada. Y no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel emocional. De lo primero que se dio cuenta es de la importancia de cuidar la alimentación. Los habitantes de las zonas azules suelen tener dietas basadas en vegetales. Estos son frutas, verduras, legumbres, semillas y además teniendo en cuenta el componente de que los ingieren con moderación. En sus dietas no hay ningún abuso de comida procesada ni comidas hipercalóricas. En segundo lugar, detecta la importancia de las relaciones interpersonales. Las personas que viven más tiempo y con mayor salud en general son personas que cuidan el contacto con los demás, ya sea amigos, familia, pareja. Y es que no hemos de olvidar que somos seres sociales y como tales necesitamos relacionarnos. En la mayor medida de lo posible, es necesaria la búsqueda, la construcción y el mantenimiento de las relaciones de calidad, entendiendo por calidad lo que signifique para cada individuo. En tercer lugar, de lo que se dio cuenta Dan, era que lo que tenían en común estas personas era la práctica del ejercicio natural. ¿Qué es esto? Que sin ser necesario el pago de una membresía mensual en un gimnasio similar,
sino con el simple hecho del movimiento de todos los días sería más que suficiente. Por ejemplo, ir a caminar, subir por las escaleras en lugar de utilizar el ascensor, hacer los quehaceres diarios de forma manual. Esto, por insignificante que parezca, si se hace todos los días de manera constante, puede ser un factor protector importantísimo para prevenir los problemas de salud, además de ayudar a nuestro cuerpo y a nuestra mente de forma continua. Te conecta con la sensación de sentirte útil y válido, algo que es indispensable para reducir la probabilidad de enfermar a todos los niveles. Y en cuarto lugar, y lo he dejado para lo último, profundizar en el propio panorama de vida, es decir, conocer nuestro propósito y cultivar creencias espirituales, sin importar la religión, es decir, conectar con la fe. Todo esto sumado puede ayudarnos de manera diferencial a prolongar nuestra vida y a mejorar nuestro estado de salud de forma integral. En mi caso, recuerdo el año pasado, que lo voy a poner de nombre el año negro o el año oscuro, porque realmente para mí fue así. Aunque al final mejoró de una manera que ni me imaginaría que podría mejorar. Una de las cosas que me llevaron al abismo a todos los niveles fue precisamente esta: darme cuenta de que me había olvidado de mi propósito, de que me había olvidado de mí misma. Por más que buscara y buscara, no había nada con lo que realmente me vibrara el corazón. Iba por la vida dando tumbos en piloto automático y en la mayor parte del tiempo hacía y deshacía en función de lo que decían y querían los demás. Me sentía completamente ausente, invisible, inválida emocionalmente. Era tan grave mi punto de partida que ni en el plano de las relaciones, ni el familiar, ni el laboral encontraba un sentido. Me disgustaba realmente todo, pero tampoco hacía nada por cambiarlo. Me sentía totalmente bloqueada y aterrorizada. Cuando me detenía, era simplemente para entrar en un estado depresivo y para descansar. Cansa muchísimo nadar a contracorriente durante tantos años, siendo tú tu peor enemigo y teniendo que estar librando batallas internas de manera constante, a niveles insospechados y por absolutamente casi todo. Tenía la sensación de que me esforzaba muchísimo, pero no sabía realmente en qué. ¿Para qué eran todos esos esfuerzos? La perspectiva que tenía sobre mí, sobre la vida, había desaparecido por completo. Me molestaba la gente que estaba continuamente en búsqueda de placer, que disfrutaba, incluso con aspectos de lo más mundanos posibles, porque yo era incapaz de disfrutar y de alguna manera todas esas personas me recordaban lo vacía que yo estaba. De todas maneras, eso no era una excusa para mí ni un impedimento para intentar ponerme cada día alguna de mis máscaras caracterizadas por una gran sonrisa e intentaba hacer que no pasaba nada, que estaba todo bien y que la vida seguía, ilusa de mí, hasta que un día pasó. Algo de mí, algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos y tuve que parar a la fuerza. La ansiedad y la depresión inundaron todos los estados de mis días, segundos, minutos, horas. Todo, absolutamente todo, era una lucha continua por intentar recuperar el equilibrio. Necesité mucha medicación para neutralizar toda la intensidad de las subidas y las bajadas con las que tenía que lidiar y con las que sentía que me golpeaba fuerte la vida. Tardé bastante en amoldarme al efecto de los fármacos, me dejaban bastante dormida y débil durante el día, aunque sinceramente en esos momentos lo necesitaba, era por mi protección. Mi vida era como una atracción de estas de caída libre, de repente estaba arriba del todo y en cualquier momento, sin darme apenas cuenta, y a una velocidad espantosa, a niveles de subsuelo de lo más angustiantes y aterradores posibles. No sabía que podía llegar a caer tan bajo anímicamente, ni tampoco tan arriba, con ataques de pánico constantes que aparecían de la nada. No podía hacer vida normal. En ese momento sentía que mi vida no me pertenecía. Mi entorno por aquel entonces no ayudaba tampoco.
Solía rodearme de personas en las que las dinámicas eran más bien tóxicas, donde había ausencia de límites por mi parte y donde toleraba faltas de respeto, de dejadez, de manera reiterada, sumándole con que me afectaba todo más del doble. Sentía que en muchas ocasiones que la gente acudía a mí para que les escuchara y les apoyara, pero realmente cuando yo lo necesité, me sentí realmente sola. De hecho, casi todo mi entorno se apartó y desapareció cuando más lo necesité. Aún hoy día sigo sin entender muchas cosas, pero al final comprendí que en la vida no puede entenderse absolutamente todo, y creo que eso al final nos hace crecer como personas. El sentimiento de soledad y de vacío me acompañó durante muchísimo tiempo, más de lo que yo pensaba, porque realmente entendí que me había sentido así desde que yo tenía uso de razón. Pero esto es algo de lo que me gustaría poder hablar en otro episodio y darle un espacio completo: la sensación y sentimiento de soledad constante. Durante todo ese tiempo donde me sentí tan perdida y ni siquiera sabía quién era yo realmente, quién quería ser, tuve que hacer un viaje en la memoria e irme años atrás, conectar con mi niña interior y reflexionar sobre cuáles eran mis sueños más profundos entonces y cómo estos podían haber ido cambiando. Me di cuenta que hubieron muchísimos momentos, demasiados, en los que había estado avanzando en la vida tomando decisiones, dejándole el poder a las circunstancias, como si yo no tuviera nada que ver con ello, con mi camino. Y me hice la siguiente pregunta: ¿en qué momento había tomado decisiones que marcarían un antes y un después en mi vida? ¿Qué es lo que quería lograr? ¿Para qué quería hacerlo? ¿Con qué disfrutaba verdaderamente? ¿Dónde está todo eso ahora? ¿En qué momento desapareció? Y a partir de ahí me di cuenta de todos los pasos que fui dando en mi vida que me alejaron poco a poco de mi propósito. Pero, ¿sigue siendo el mismo propósito?, me pregunté. Porque en un primer momento pensé que quizá el propósito que yo tenía antes luego cambió y que no me había dado cuenta de ello. Quizá era por eso que yo no reconocía, incluso que por eso lo había olvidado. Pero luego volví a preguntarme: ¿qué es realmente un propósito para mí? Cuando hablo de propósito, hablo de algo grande, de algo superior, algo que lo engloba todo, algo que nace del interior de cada uno de nosotros y que hace que se arraiguen con fuerza nuestros pies en la tierra, que conecta nuestra mente con el cielo, algo que es como el horizonte en el mar, que es infinito, indivisible y que une los dos mundos: corazón y razón, cuerpo y espíritu, el todo. A mí en concreto me vino una palabra con mucha fuerza y cargada de significado. En su momento no sabía a qué me refería porque ya hace muchos años de eso e incluso seguro que ni siquiera tenía el mismo significado que tiene para mí hoy en día. Sin embargo, elegí esa palabra. Y esa palabra me eligió a mí de algún modo y es la que me ha llevado de un lado a otro para estar hoy aquí y ahora. Y esa palabra es inspirar. Escogí la carrera de psicología porque además de para entenderme mejor a mí misma y entender mejor a los demás, como la mayoría de mis compañeros que iniciaron esa carrera, quería cambiar realmente las cosas. Quería transformar, quería revolucionar y no quería hacerlo de cualquier manera y a cualquier precio. Quería hacerlo con mi ejemplo. Yo quería poder acompañar a las personas a construir su lugar seguro, a ser la persona que pudiera darles la mano para salir de la oscuridad aunque estuvieran horrorizadas por el miedo. La persona que pudiera ver en los demás el gran potencial que tenían dentro y que eran incapaces de percibir por diferentes circunstancias que hayan podido vivir en su vida. Quería poder comprenderlas de la mejor manera posible. Siempre he pensado que es muy complicado acompañar a los demás a un lugar donde tú antes no has estado. Y en algún momento me rendí. Dejé de ir en esa dirección que tanto me apasionaba. Perdí la pasión, me resigné y dejé de creer en mí, en lo que podía llegar a conseguir. Tiré inconscientemente a la basura mi propio propósito y desde ese momento
una luz en mi interior se apagó. Y no era una luz cualquiera, era la luz. Y necesité quebrantarme por todos lados para aprender a encenderla de nuevo, para reconstruirla y reconstruirme a mí. Para esforzarme todos los días de mi vida en no olvidarme de soñar, en no olvidarme de encontrar espacios para reflexionar, para parar y preguntarme si aquello que estoy haciendo hoy me acerca a quien quiero ser y a donde quiero estar mañana. Por eso, busca tu propósito, conecta con él y traza un plan para que paso a paso, cada día, puedas estar un poquito más cerca de lograr tus sueños.